Hablaremos en este capítulo del romanticismo, un periodo artístico que surge hacia finales del siglo XVIII y se extiende por la primera mitad del XIX. Surge en Alemania y en Inglaterra principalmente, pero se extiende luego por otros países con distintas vertientes. Se contrapone a las ideas de la Ilustración y por supuesto a la época neoclásica, a todo el absolutismo político y también artístico del siglo anterior, y surgen ideales como el egocentrismo, muy marcado en la literatura, también las ideas libertarias, muchas democracias nacientes en aquella época, la idea del amor y la muerte como conceptos ligados y muy relacionados, también la introspección como tema principal en muchas obras literarias, pictóricas, en fin. Y todo este gran periodo enmarcado hacia una mirada a ese periodo hermoso que ya estudiamos anteriormente, que es el gótico. Así hemos visto pues que muchos periodos artísticos miran hacia el pasado y se basan en otros periodos importantes para la época, pero también se contraponen al periodo inmediatamente anterior, como es el caso del romanticismo, contraponiéndose al neoclásico. Muy bien, estamos ante la Basílica de Santa Clotilde en París. Esta basílica fue construida entre los años de 1845 y 1857. Como podemos ver, tiene un marcadísimo estilo neogótico y no nos hemos equivocado ni de fotografía ni de fecha. Realmente, siglo XIX, y se están construyendo catedrales todavía con pináculos, rosetones, arcos ojivales, contrafuertes, arbotantes, agujas, un estilo casi que copiado de ese estilo gótico del medioevo. Muy bien, es el caso también del Palacio de Westminster, el Parlamento inglés, está ubicado en Londres y fue reconstruido con la apariencia que hoy vemos en el año de 1834, luego de un importante incendio muy afamado y también muy registrado por distintos artistas. La reconstrucción la lleva a cabo los arquitectos Charles Barry y Auguste Pugin. Como podemos ver, el estilo gótico es indudable, terminaciones en agujas casi que en todas las torres y en todos los puntos en donde se podía. El estilo de la disposición de los ventanales y de otros elementos de una fuerte tendencia neogótica. Y también el afamado Big Ben, que realmente es la gran campana que contiene la torre, porque la torre pues se llama la Torre del Reloj, pero es conocida genéricamente con el nombre del Big Ben. La torre fue construida posteriormente en el año de 1858. Muy bien, uno de los pocos escultores reconocidos se trata de François Rude. Estamos ante la partida de los voluntarios. Se trata de un alto relieve realizado entre los años de 1833 y 1836, en donde se narra la partida de aquellos guerreros que quisieron luchar contra esas potencias contrarrevolucionarias de Austria y de Prusia, que querían restaurar el absolutismo, de tal manera que podemos ver incluso en la escultura esa mirada hacia el gótico, ya que por ejemplo, esta obra no es una escultura de bulto, es decir, una obra que se pueda recorrer por todas partes, sino que justamente es un alto relieve incrustado en una pared, muy característico del medioevo. Muy bien, uno de los pintores más reconocidos de esta época del romanticismo se trata de Theodore Géricault.
Géricault nos muestra esta, su balsa de la Medusa, como uno de los estandartes de la pintura romántica. La balsa de la Medusa fue pintada en el año de 1819. Es un óleo sobre tela que mide 417 centímetros por 717 centímetros de largo. Como podemos ver, queda un poco esa idea de las grandes telas y las grandes pinturas heredada del neoclásico. Cuenta la historia de una balsa construida luego del naufragio justamente de una fragata que se llamaba la Medusa. Y esta es una de las pinturas más emblemáticas del romanticismo. Es una pintura de Caspar David Friedrich, El viajero frente al mar de niebla. Una pintura realizada en el año 1818 y que nos trae justamente ese concepto romántico de mirar hacia el pasado. Es un retrato atípico, ya que es un retrato de espaldas. Creo que no hay muchos retratos de espaldas en aquella época y justamente compila toda esa idea de mirar hacia el pasado, hacia el gótico, hacia esa Edad Media que los románticos tuvieron tan en cuenta para sus producciones artísticas. Esta es una de las pinturas más destacadas del romanticismo francés. Estamos hablando de Eugène Delacroix, con su libertad guiando al pueblo. Una tela pintada en el año de 1830, que narra justamente los hechos de ese 28 de julio de 1830, en el cual el pueblo francés se levanta en contra del rey Carlos X, ya que había disuelto el parlamento y quería restringir la prensa. Este hermoso y maravilloso cuadro, de unas proporciones bien interesantes, tiene 260 centímetros de alto por 325 de ancho. Es la representación simbólica de esa libertad que, con un arma en una mano y la bandera de Francia en la otra, con el torso semidesnudo, guía al pueblo hacia la libertad. Muy bien, vámonos hacia Inglaterra con uno de los paisajistas más importantes de la época. Estamos hablando de John Constable. John Constable retoma la idea del paisaje como protagonista exclusivo casi de los distintos cuadros. Estamos viendo una simple escena cotidiana de un par de campesinos cruzando un riachuelo en su carreta de heno. Este carro de heno fue pintado por John Constable en el año de 1821 y se destaca entre muchas de sus pinturas de paisajes. Asimismo como esta de Stonehenge, en donde podemos ver claramente la idea que tenían los pintores románticos, esa mirada no solo al gótico sino al pasado también. ¿Qué ocurre con este cielo? Ustedes pueden preguntarse si el artista Constable lo dejó inconcluso o realmente no sabía pintar cielos. No, no es así, realmente lo dejó de esta manera, ya que empieza a vislumbrarse una libertad no solo conceptual sino en los trazos y en las pinceladas, apartándose de toda esa academia y de todo ese clasicismo de la cual ya estaban cansados muchos de los artistas europeos. Empieza a notarse una libertad bien interesante en el estilo de pintar de muchos de ellos. Uno de los artistas más emblemáticos de este periodo del romanticismo es sin duda William Turner. Turner nos trae en este caso El Temerario, remolcado a dique seco. Una pintura realizada en el año 1839. Y es justamente acá donde podemos empezar a vislumbrar todo lo que sería el desarrollo posterior del impresionismo.
Y es que William Turner empieza a despreocuparse mucho por definir muchas zonas del cuadro, por los grandes detalles, y empieza a tener una libertad importante en la pincelada. Es justamente en donde en algunas zonas del cuadro hay una bruma que atraviesa toda la tela, y esa luz que empieza a ser tratada de una manera atmosférica llena muchos de los espacios maravillosamente tratados por William Turner. Aquí vemos, por supuesto, el tema del cuadro, el barco que está siendo remolcado hacia el dique, pero empezamos a notar algunas características interesantes, y es que las líneas no son tan definidas en muchos de los elementos que acá se representan. Es el caso así también de este cuadro de William Turner llamado Lluvia, Vapor y Velocidad. Una pintura realizada en el año de 1844, en donde decididamente Turner le da un giro muy interesante a su producción pictórica, y es que empezamos a notar apenas algunos elementos identificables, como puede ser aquí el puente o la locomotora, pero por demás todo el cuadro está atravesado de esa libertad en la pincelada, de esa bruma, justamente de ese vapor y del movimiento que intenta Turner imprimir con estas pinceladas tan sueltas y tan libres. Sin duda una de las obras más poderosas e interesantes de este periodo. Finalmente, también una pintura de William Turner, El incendio de la Cámara de los Lores. Pintura realizada en 1835, como recordemos, un año después del incendio importante del Palacio de Westminster, que fue reconstruido con la apariencia que hoy tenemos. Fíjense ustedes el dramatismo del incendio, pero también las calidades pictóricas que propone William Turner en este hermosísimo lienzo. Espero que hayan disfrutado este recorrido por el arte del romanticismo, y nos veremos en próximos capítulos.